Son las 11:35 de la mañana. Bueno, tema interesante hasta ahora, tema de salud. Vamos a hablar de la hipersensibilidad en las extremidades. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de la parestesia? Bueno, si han tenido sensaciones anormales e irritativas sin estímulo previo, como por ejemplo hormigueo en los brazos, manos, dedos, piernas o pies, posiblemente puedan estar padeciendo síntomas de parestesia. Y precisamente para conocer detalles de este particular trastorno, hemos invitado a nuestro programa a dos especialistas. En esta primera parte vamos a conversar con el doctor Adler Puerta Antúnez. Él es internista, neurólogo, neurofisiólogo clínico, tesorero de la Sociedad Venezolana de Neurología, y para nosotros un placer recibirle, doctor. Bienvenido a Agenda Éxitos en nombre de Unay Amenábar y quien le habla, Albany Lozada. Un placer recibirle. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo están, Unay? ¿Cómo estás, Albany? Saludos a los oyentes también. Muy bien, muy interesados en conocer detalles de este padecimiento, doctor. Esto no tiene nada que ver con la fibromialgia, ¿o sí? Y en todo caso, calambres, hormigueo, pinchazos. ¿Qué otros síntomas tiene la parestesia? Bueno, fíjate que usaste un término que es uno de los términos médicos utilizados. Hay varios. Uh-huh. Más que hipersensibilidad, pues es eso, es parestesia. Y como ya lo describiste, hay distintas sensaciones como pinchazo, hormigueo, adormecimiento, puedes sentir calor, sensación de frío, sensación de corriente, que inclusive si llegan a ser intensos pudieran ser hasta dolorosos, ¿okay? Y requerir tratamiento especial. Me hablaste de la fibromialgia, definitivamente sí puede estar relacionado con síntomas de fibromialgia. Realmente ese no es mi área de experticia, eso Okay. es lo que debería hablar el reumatólogo. Okay. Correcto. Nosotros como neurólogos sí. enfocamos más el problema como enfermedad de los nervios periféricos, ¿okay? Y entonces depende de cómo sea, uno busca la enfermedad o inclusive problemas a nivel cerebral también pueden producir sensaciones parestésicas. Y siempre estamos hablando de la aparición de estas molestias, de este malestar, pero sin que haya un estímulo previo, porque a veces uno, bueno, si hace mucho ejercicio, pasó mucho tiempo sin hacer ejercicio, comienza a hacer ejercicio, le empiezan a doler los músculos, uno conoce como agujetas. Eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Claro, Okay. Sí, definitivamente son desencadenados en forma espontánea. Por ejemplo, si usted se sienta con las piernas cruzadas mucho tiempo, usted puede tener sensación de adormecimiento en el pie, sí, de algún lado, por compresión de un nervio. Inclusive si coloca la cabeza dormido encima del brazo también, no solamente parestesias, a veces hay hasta disminución de la fuerza, pero eso no es enfermedad, eso es una condición que se produce por la compresión del nervio en ese momento. Eso es un evento muy puntual y ya. Exacto. Pasó ese estímulo, todo sigue normal. Okay. Exacto. Las parestesias se producen espontáneamente sin un estímulo o con estímulos que no son lo suficientemente fuertes como para producir, por ejemplo, dolor. Por ejemplo, el roce del viento. O sea, el viento sopla y yo puedo sentir ese tipo de sensaciones, inclusive hasta dolor. Entonces, inclusive eso tiene hasta un nombre que se llama alodinia, que es cuando un estímulo que normalmente no produce problemas puede producir sensaciones como las parestesias, inclusive estas sensaciones dolorosas. Qué increíble. Ahora, a ver, ¿qué otras causas, doctor, motivan la parestesia? Porque como hablamos de pies, manos, piernas, dedos, en fin, por ejemplo, zapatos muy apretados pueden causar este tipo de dolencia. Bueno, solamente si comprimen un nervio lo suficientemente fuerte y el tiempo suficiente como para producir una lesión de un nervio. Particularmente en el pie hay un síndrome que se llama síndrome de Morton, que puede ser una lesión de los nervios interdigitales que están entre los dedos del pie. Okay. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que y para eso está el especialista, pues, o sea, depende de la localización de las parestesias, depende del tiempo de duración, inclusive depende del tiempo que se produzcan, si se producen en el día, si se producen en la noche. Se voy a preguntar los horarios, porque hay gente que se queja de eso en las noches, por ejemplo. Pero durante el día claro. está todo el día perfecto y en las noches es que siente ese malestar. Es que en las noches todo se complica, esa es una gran pregunta que uno tiene, hasta una gripe. Bueno, hay varias cosas. Entonces, por ejemplo, uno de las compresiones de nervios más frecuentes es el síndrome del túnel del carpo. Usted lo debe haber escuchado porque eso hasta en las películas hacen chistes de eso, que es una compresión de un nervio en la muñeca. ¿Ok?
¿Okay? Eso hay una predisposición genética, pero que tiene que ver con cómo se usan las manos, pues es un tema laboral. Okay. De hecho, cualquiera que utilice las manos le puede producir esa enfermedad, pero con una predisposición genética. Y generalmente los pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo sienten adormecimiento, sobre todo en las noches. ¿Okay? Y el que a veces los despiertan, a veces no los deja dormir, o cuando se despiertan temprano la tienen, empiezan a hacer movimientos de las manos como para disminuir esa sensación. Los dolores neuropáticos, o sea, que son producidos por enfermedades de los nervios periféricos, tienden a producir más síntomas durante las noches. Okay. Entonces es una cosa común. Además hay cosas muy rarísimas, como por ejemplo los síndrome de piernas inquietas, que se ve a veces en algunas personas sin otra enfermedad. Se puede ver en enfermedad de Parkinson y se puede ver en pacientes con anemia, que también pueden tener sobre todo parestesias en los pies y una sensación que provoca mover las piernas, empiezan a moverlas, sobre todo cuando están conciliando el sueño, ¿no? Y a veces hasta dormidos. Perdón, disculpa brincos, que te interrumpa. De repente una persona completamente dormida y la pareja pues se da cuenta de que cada cierta cantidad de segundos, si uno se pone a contar, brinca, mueve la pierna o algo como eso, ¿no, doctor? Claro, eso forma parte de lo mismo. No, a veces... Esa es la pierna loca, ¿no? Sí, así como lo acaba de decir. Sí. Pero el síndrome de piernas inquietas, que es el que nombré, el paciente sabe, o sea, mueve las piernas, él las mueve o ella las mueve, porque hay una sensación que la impele a mover las piernas. Pero cuando está dormida esa persona, cuando está dormida y aún la mueve. Cuando están dormidas hay otras cosas, como por ejemplo mioclonías, hay unas inclusive que son normales, que cuando la persona está conciliando el sueño se mueven algunos grupos musculares, y eso son mioclonías del sueño y son generalmente normales, pero también pueden haber enfermedades, como la epilepsia, por ejemplo, que puede hacer que se contraigan algunas partes del cuerpo, puede ser un brazo, una pierna, durante el sueño. Ahora, hay gente también que refiere, o sea, a ver, le pregunto, ¿esos siempre son problemas neurológicos, tienen que ver con los nervios, o podría haber también problemas circulatorios? Porque hay quien refiere, bueno, yo me pongo unas medias de compresión, por ejemplo, y se me quita el malestar, hay muchas mujeres embarazadas que también durante el embarazo, sobre todo al final, comienzan a referir ese tipo de malestar. Uno asume que es por la presión que está haciendo el bebé sobre los nervios, ¿no? Sí, la mujer embarazada es especial, y cambian muchas cosas. Y puede tener muchos síntomas que son normales en relación con el embarazo. O, por ejemplo, lo que nombramos antes, el síndrome del túnel del carpo. Una mujer embarazada hace síndrome del túnel del carpo durante el embarazo, y cuando se va el embarazo se le quitan los síntomas y no tiene que operarse, no tiene que hacerse ningún tipo de estudios especiales. Pero sí hay otras causas de parestesia que no son necesariamente producidas por enfermedades neurológicas. Y uno de esos problemas, precisamente yo creo que los debería tocar es la doctora Liendo, que es la reumatóloga. Y lo haremos en breve, doctor, agradeciéndole antes a usted su participación en el programa, un tema interesantísimo. Y, dice nuestra productora que volvemos con usted. Volvemos con él. Bueno. Porque yo creo que además lo que queda claro es que eso no es normal. O sea, ante la aparición de cualquiera de esos síntomas, hay que ir al médico a consultar a ver qué puede estar pasando allí. No dejarlo pasar, ¿no? Sobre todo si son persistentes. Si usted tuvo una vez que cruzó las piernas y sintió eso, o se acostó la cabeza en el brazo y sintió eso y eso desapareció y no vuelve a pasar, pues no hay problema. Pero si eso es persistente, la persona debe acudir al médico. Y eso depende de las edades. Bueno, eso me lo contesta luego de la pausa. Sí, se presenta igual en niños, en adolescentes, en adultos mayores, pero al regreso de la pausa... Y si tiene cura. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para evitar esa sensación? Seguimos conversando con el doctor Adler Puerta Antúnez, internista, neurólogo, neurofisiólogo, clínico y tesorero de la Sociedad Venezolana de Neurología. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín.
Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
11:50 minutos de la mañana. Seguimos conversando en Agenda de Éxitos con el doctor Adler Puerta Antúnez, internista, neurólogo, neurofisiólogo clínico y tesorero de la Sociedad Venezolana de Neurología, a propósito de esa hipersensibilidad en las extremidades, hormigueos o problemas de hipersensibilidad o de piernas que tiemblan de repente, pinchazos, calor, frío extremo. Sí. Incluso nos preguntaba un amigo mientras estábamos en el corte, doctor, me preguntaba sobre cuando ocurre como vibración de algún músculo, que una persona siente que el músculo empieza a vibrarle, también como unos tics, no sé si eso forma parte de lo mismo, y le preguntaba acerca de las edades y bueno, ¿y qué tenemos que hacer para evitar eso, si hay algo que se puede hacer? Ok, no, bueno, el músculo vibrando, hay muchas cosas, está la mioclonía, las epilepsias pueden hacer que los músculos vibren, o simplemente la persona tiene la sensación de que los músculos vibran, pero realmente no vibran. Entonces, es una sensación, pero que no se puede ver objetivamente, y eso, bueno, se tiene que ser evaluado por un especialista. Ok, en cuanto a las edades, que mientras más edad tiene la persona, pues más probabilidades tiene de comprimir nervios o padecer de enfermedades de los nervios periféricos llamadas polineuropatías, que es enfermedad de todos los nervios, o pues, problemas del sistema nervioso central como ACV, por ejemplo, o la epilepsia, que también es más frecuente en la edad, después de los 60 años de edad. Eso puede producir sensaciones parestésicas, generalmente son de un lado del cuerpo. Okay, hay algo que para comentar aquí, realmente yo no soy neuropediatra, pero sí, ahora que está de moda el trastorno del espectro autista, en los niños se produce un trastorno de procesamiento sensorial, se llama. Entonces son niños hipersensibles que no se pueden usar zapatos pegados, zapatos muy apretados, pantalones como los jeans o medias que tengan dibujitos, costuras, o camisa o ropa que tenga etiquetas, porque eso les fastidia. Sí, le molesta incluso que los abracen. Y se molesta que los abracen. Sí. Entonces, por un trastorno de procesamiento sensorial. ¿Qué hay que hacer? Bueno, y cuando es persistente, consultar, hacer diagnóstico. No es el mismo tratamiento, un síndrome del túnel del carpo, que un paciente que tenga una polineuropatía, que es una enfermedad, digamos, de todos los nervios periféricos, o un paciente que tiene un ACV, un paciente que tiene epilepsia. El tratamiento va a depender de cuál sea la enfermedad, y para eso está el especialista. En los niños se trabaja con terapia ocupacional cuando tienen, primero hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista o déficit de atención con hiperactividad, que son las dos causas principales, y después el manejo de tratamiento de terapia ocupacional. Perfecto. Muy bien, pero todo esto se controla, doctor, y tiene cura, ¿cierto? Claro, si se hace un diagnóstico, fíjese, la curación de las enfermedades depende mucho del tiempo en que se haga el diagnóstico. Mientras más precoz se hace el diagnóstico, más probabilidad de que el paciente reciba un tratamiento que lo cure definitivamente. Entonces hay que acudir al médico definitivamente. Así es. Doctor Puerta, ¿maneja redes sociales? ¿Tiene algo que la gente pueda saber un poco más o hacer algún comentario, alguna consulta? Sí, Instagram sobre todo, Adler Puerta, su neurólogo, Adler Pisos Puerta, su neurólogo, pisosuneurólogo.com y @neurogaleno. Neurogaleno. @neurogaleno. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por la invitaón. Encantados. Siempre. Bueno, y ya en la línea telefónica la doctora Verónica Liendo, reumatólogo, presidenta de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Bueno, para ver otra de las aristas de este mismo tema, y en todo caso, dolores en las extremidades, cuando se siente dolor. Aquí ya estamos hablando de dolor, no es una molestia, señora. No es una picazón, no es un hormigueo, es daño. Dolor, sí. Doctora Liendo, bienvenida, le saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Hola, un placer para mí saludarlos también, y bueno, a todo el público, que sé que es muchísimo. Amén. Que los escucha diariamente. Afortunadamente, doctora. Oye, bueno. ¿qué pasa cuando nos duelen los dedos, nos duelen las piernas? ¿Qué está ocurriendo allí? Qué importante es que podamos hablar de este tema, porque es muy frecuente en las enfermedades asociadas al área de mi especialidad, la reumatología, que es un área en donde nosotros exploramos a los pacientes que tienen dolores musculoesqueléticos y enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis, el lupus, etcétera.
Entonces, una de las manifestaciones más importantes es el dolor en las manos. Y les digo esto porque muchas veces esto afecta a personas en edad, lo que llamamos edad reproductiva. Estamos hablando predominantemente de mujeres entre los 20 y los 50 años. Y esto es importante porque es una manifestación que es sumamente frecuente, que haya dolor en las manos, sobre todo ese dolor que es más frecuente en las noches, que la paciente o el paciente, porque también puede afectar hombres, amanezca con cierta limitación para iniciar los movimientos. Y el hecho de que el paciente presente esto y que sea prolongado, generalmente más de 30 minutos, se llama rigidez matinal porque predomina en la mañana, primera hora. Es una manifestación que si acuden al médico rápidamente, sobre todo al reumatólogo, podemos hacer diagnóstico de enfermedades que si se diagnostican precozmente, muy tempranamente, podemos evitar que se desencadenen una serie de problemas de tipo inmunológico que si tarda mucho en hacerse el diagnóstico es más difícil controlar con el tratamiento y que si se prolonga mucho, y estamos hablando de más de 6 meses, un año, a veces produce alteraciones que no son reversibles. Claro. Entonces, fíjense, algo tan sencillo y que es tan frecuente que uno se levante con, oye, tengo dolor y este dolor, ya tengo varios días con este dolor en las manos y no las puedo cerrar bien, y muchas veces aparece aumento de volumen, incluso se hincha. Claro. Empiezan como a deformarse los dedos, por ejemplo, ¿no? Empiezan a salir unas protuberancias en los nudillos que antes no estaban. Exactamente, si hay como un aumento de volumen a nivel del puño, pues, por decirlo de alguna forma, y por supuesto eso está asociado a limitación para realizar los movimientos. Entonces es una alerta que yo quiero manifestarle sobre todo a las mujeres en este grupo de edades, en que si tienen esos síntomas y si notan que es relativamente frecuente, tienen varios días y si amanecen que no pueden mover bien las manos, deben lo más pronto posible acudir al médico, de preferencia a un médico internista, a un médico reumatólogo, para que se indiquen los estudios pertinentes y se haga, si es posible, el diagnóstico lo más tempranamente posible. Y si hay ese aumento del volumen, pero no hay dolor, no hay ninguna molestia, simplemente uno ve que está deformándose los dedos, que están creciendo a la altura de los nudillos. Igual hay que atenderlo, aunque no haya dolor, aunque no haya ningún tipo de molestia. En todo caso, ¿de qué debe estar particularmente uno pendiente, doctora? Ok, es muy frecuente, pero ya estamos hablando, fíjense, ahora pasamos a un grupo etario un poquito más alto, ¿no? Ya no estas mujeres entre, ¿qué te digo?, 20, 40 años, sino después de los 50. Es muy frecuente que aparezca eso que acaba de describir, en donde hay un aumento de volumen, una deformidad, sobre todo en la extremidad de los dedos, allí donde está la uña. Exacto. Ajá, eso, y que es indoloro, que va apareciendo así como que, escúchate, esto está progresando y veo la deformidad. Porque ese es el punto en donde la afección corresponde a otro tipo de enfermedad que se caracteriza porque es bastante lenta en su progresión, que se denomina osteoartritis y que es muy frecuente, sobre todo después de los 50 años. Y que por supuesto también tiene ciertas medidas que uno debe tomar para evitar la progresión, sobre todo porque si bien afecta las manos predominantemente, afecta también, y es digamos que el primer sitio en frecuencia, las rodillas, lo que trae como consecuencia de que pudiese limitar la marcha, el pararse, subir escaleras, y entonces presentan dolor sobre todo cuando se realizan ciertas actividades. Ese dolor es lo que denominamos el dolor mecánico, porque a diferencia de la enfermedad que describíamos antes, el dolor inflamatorio predomina en la noche y a primera hora de la mañana. En cambio, el dolor mecánico es ese dolor que empeora cuando uno hace un esfuerzo de subir escaleras o está mucho tiempo de pie o caminando, ¿no? Ese es un dolor mecánico.
Y este dolor mecánico se asocia sobre todo a nivel de manos, a nivel de pies, es el famoso juanete. Es Sí. una forma de ese tipo de dolor y de esa enfermedad. Y en las rodillas, que se denomina osteoartritis. Y fíjense que lo importante que quisiera resaltar es que si bien esta enfermedad por muchos años se asoció más bien como a que uno tuviese una mayor edad o estuviese posmenopáusico, ahora se sabe que es una enfermedad que está muy asociada a la obesidad, no porque uno tiene que cargar con el peso, sino porque la grasa genera una serie de procesos inflamatorios de bajo grado que afectan el cartílago articular. Entonces, por eso es importante que uno, si tiene esa deformidad en las manos y si hay dolor en las rodillas con los movimientos, ya no puedo estar tanto tiempo parado, y eso, acuda al médico. Inmediatamente. Sí, fíjate, ya no es un abordaje como musculoesquelético, es un abordaje más de integral del paciente, en donde la obesidad, la hipertensión juega un papel importante en no solamente que se inicie esta enfermedad, sino que progrese. Así es. Así es. Hay que ir inmediatamente al especialista. Doctora, lamentablemente tenemos que despedir la entrevista, ya nos piden ir a la pausa de esta hora, pero redes sociales rápidamente, doctora, tiene para que cualquiera de nuestros escuchas, si necesita más información o consultarle directamente usted misma, pueda hacerlo. @liendo reuma. Muy bien, @liendo reuma. Gracias. No, A muchísimas usted, gracias a doctora. usted. Estaremos en contacto para cualquier otra consulta. Muchísimas gracias, doctora Liendo. Rápidamente a la pausa, ya venimos con